Mi esposa decidió irse a un retiro espiritual y me pidió no contactarla. 3 meses después apareció furiosa porque vendí la casa. Hola a todos, escribo esto por aquí porque todavía me cuesta entender en qué momento todo se volvió tan absurdo, y porque si no lo saco, siento que voy a terminar explotando con alguien que no lo merece. Tengo 18, último año de preparatoria, y hasta hace unos meses mi vida era bastante simple: estudiar, salir con Valeria y pensar en la universidad. Llevábamos casi 3 años juntos, era de esas relaciones que todos daban por hechas, como si ya tuvieran final feliz asegurado. Pero un viernes en la noche, mientras caminábamos de regreso después de clases, ella se quedó callada de golpe, como si estuviera ensayando algo en su cabeza. Héctor, necesito irme un tiempo, me dijo sin mirarme, y yo pensé que hablaba de unos días, una semana, algo normal. Pero no. Empezó a hablar de un retiro espiritual, de desconectarse, de encontrarse a sí misma, y luego soltó lo peor: no quiero que me busques, de verdad, prométemelo. Me reí nervioso porque sonaba ridículo, pero ella no estaba bromeando. Tenía esa mirada rara, como culpa mezclada con decisión. ¿Y yo qué hago?, le pregunté, y me dijo algo que todavía me molesta recordar: confía en mí. Esa misma noche me abrazó más fuerte de lo normal y al día siguiente ya no estaba. Sin mensajes, sin llamadas, sin ubicación. Solo silencio. Intenté escribirle 2 veces, lo admito, pero borré los mensajes antes de enviarlos porque había prometido no hacerlo. Y durante los primeros días, me repetía que era temporal, que iba a volver mejor, que todo esto tenía sentido, pero algo no encajaba, y lo peor es que esa sensación empezó desde el primer momento en que se fue. Los primeros días intenté actuar normal, como si no me estuviera afectando tanto, pero era mentira. En clases me quedaba viendo el celular esperando que apareciera su nombre, aunque sabía perfectamente que no iba a escribir, y eso era lo que más me frustraba, no el hecho de que se fuera, sino la forma en la que lo hizo, como si yo tuviera que aceptar todo sin cuestionar nada. Diego, mi mejor amigo, fue el primero en decir algo raro: oye, ¿no se te hace extraño todo eso del retiro? Y le dije que sí, pero que Valeria no era ese tipo de persona, o al menos eso creía. Intenté hablar con su hermana, Camila, porque si alguien sabía algo, era ella, pero cuando le pregunté, se puso tensa al instante, evitaba mirarme y respondía con frases demasiado genéricas: sí, está bien, necesita su espacio, todo está bajo control. No sonaba natural, sonaba ensayado. ¿Dónde está exactamente?, le pregunté, y se quedó en silencio unos segundos antes de decir: no puedo decirte eso. Ahí fue cuando algo me hizo ruido de verdad. No era solo un retiro, era como si todos estuvieran protegiendo una versión incompleta de la historia. Esa noche revisé nuestras conversaciones antiguas, buscando alguna pista, algo que me indicara que esto venía de antes, y encontré pequeños detalles que antes ignoré, mensajes donde ella hablaba de cambiar de ambiente, de sentirse atrapada, incluso uno donde decía a veces quisiera empezar de cero con todo. En su momento no le di importancia, pero ahora sonaban diferente. Intenté buscar el lugar del supuesto retiro con la poca información que tenía, pero no había registros claros, nada concreto, ningún sitio con ese nombre en la zona. Era como si no existiera. Y eso ya no era raro, era directamente sospechoso. Decidí dejar de actuar como alguien que espera y empezar a comportarme como alguien que busca respuestas, aunque no me gustara lo que iba a encontrar. Lo primero fue revisar sus redes más a fondo, no solo su perfil principal, sino cuentas antiguas, seguidores recientes, interacciones raras, y ahí fue donde encontré algo que no cuadraba. Un perfil que comentaba casi todo lo que ella subía antes de irse, pero que desapareció el mismo día que se fue al retiro. Nombre genérico, fotos privadas, pero con un detalle que me llamó la atención: en una historia destacada aparecía un lugar que definitivamente no era ningún tipo de centro espiritual. Era una cafetería bastante normal en la ciudad. Pensé que tal vez era coincidencia, hasta que encontré otra pista, una foto vieja de Valeria donde el fondo coincidía con ese mismo lugar. El estómago se me apretó. Empecé a atar cabos y me di cuenta de algo peor: ese perfil había interactuado también con Santiago, un compañero de clase que últimamente estaba raro. No era cercano a Valeria, o al menos eso creía, pero en las últimas semanas antes de que ella se fuera, había coincidido más con nosotros, como si se estuviera metiendo poco a poco en nuestro círculo.
Al día siguiente lo confronté de forma casual en la escuela, intentando no parecer desesperado. Oye, ¿tú sabías algo del retiro de Vale?, le pregunté, y su reacción fue inmediata, se puso a la defensiva. No, ¿por qué debería?, respondió demasiado rápido. No era lo que dijo, era como lo dijo. Cortó la conversación en segundos y prácticamente se fue. Ahí fue cuando sentí por primera vez que no estaba imaginando cosas, que había algo más grande detrás de todo esto y que probablemente estaba mucho más cerca de lo que quería admitir. Y justo cuando empezaba a armar el rompecabezas, apareció una foto que no debía existir. La foto apareció en una cuenta privada que apenas tenía seguidores, uno de esos perfiles que pasan desapercibidos a menos que estés buscando específicamente algo raro. No tenía nombre, solo un usuario genérico, pero la imagen, esa imagen no dejaba espacio para dudas. Era Valeria, sentada en una mesa, riéndose, con ropa completamente normal, nada de retiro espiritual, nada de aislamiento, nada de desconexión. Y lo peor no era eso. Lo peor era quien estaba frente a ella, Santiago. No había contacto físico, no era una escena romántica explícita, pero la cercanía, la naturalidad, eso no se construye en días. Eso ya venía de antes. Sentí ese tipo de enojo que no es explosivo, sino frío, como si todo se acomodara de golpe en tu cabeza y te dieras cuenta de que te vieron la cara todo este tiempo. Pero incluso así, me obligué a no reaccionar de inmediato. Respiré, guardé la imagen y empecé a pensar con más cuidado. Si todo esto era cierto, si no había retiro, si ella estaba aquí todo este tiempo, entonces la pregunta ya no era dónde estaba, sino desde cuándo me estaba mintiendo. Y más importante aún, ¿quién más lo sabía? Esa misma tarde volví a hablar con Diego, le mostré la foto sin decir nada, y se quedó en silencio más tiempo del normal. Héctor, esto ya está raro, fue lo único que dijo, pero no parecía sorprendido, parecía incómodo. Demasiado incómodo. ¿Sabías algo?, le pregunté directo, y negó con la cabeza, pero evitó mirarme. Eso fue suficiente para entender que no estaba viendo todo el panorama. Esa noche no dormí, no por tristeza, sino porque mi cabeza no paraba de reconstruir cada conversación, cada momento donde algo no encajaba. Y cuanto más pensaba, más claro se volvía. Esto no empezó cuando ella se fue, empezó mucho antes. Y yo fui el último en darme cuenta. Esa pieza llegó sin que la pidiera, y lo peor es que casi la dejo pasar. Era Camila. Me escribió un mensaje corto, ¿podemos hablar? Nada más. Sin contexto, sin explicación. Dudé en responderle, pero algo me dijo que no podía ignorarlo, así que quedamos en vernos en un parque cerca de su casa. Cuando llegó, se veía incómoda, como si hubiera estado practicando lo que iba a decir, igual que Valeria en esa libreta. Héctor, yo no sé todo, pero esto no es como te lo dijeron, empezó, evitando mirarme directamente. No dije nada, la dejé hablar. Lo del retiro no es real. Bueno, no del todo. Sí habló de eso, pero nunca se fue a ningún lugar así. Sentí que eso ya lo sabía, pero escucharlo en voz de alguien más lo hacía más concreto. Entonces, ¿dónde estuvo?, pregunté, manteniendo el tono lo más tranquilo posible. Camila dudó, se mordió el labio y finalmente soltó, aquí, en la ciudad. El silencio que siguió fue pesado. ¿Con Santiago?, pregunté sin rodeos. Levantó la mirada, sorprendida. No respondió, pero no hacía falta. No quería decirte porque ella dijo que era mejor así, que tú no lo ibas a entender, que necesitaba probar algo distinto, continuó, como justificándose. Esa frase me molestó más de lo que esperaba. ¿Probar qué exactamente?, pregunté, y Camila negó con la cabeza. No sé todo, pero sí sé que no quería terminar contigo directamente, decía que iba a ser más fácil si te alejaba poco a poco. Ahí fue donde algo en mí cambió. No fue un estallido, no grité, no hice drama. Fue más bien, claridad. Todo encajaba de una forma tan simple que casi daba rabia no haberlo visto antes. Me levanté del banco y antes de irme le dije, gracias por decirme la verdad. Y era cierto. Porque ahora ya no tenía dudas. Pero también porque entendí algo importante, si todo esto fue una estrategia para evitar confrontarme, entonces su mayor error fue asumir que yo me iba a quedar esperando. Y eso era algo que estaba a punto de cambiar.
Esa misma tarde tomé una decisión que, siendo honesto, no fue tan impulsiva como parece. Iba a cerrar todo lo relacionado con ella, pero no como un acto dramático, sino como una forma de recuperar control. Empecé por lo más simple, guardé todas las fotos en una carpeta aparte y las saqué del celular, no las borré todavía, pero ya no estaban al alcance de un toque. Luego seguí con los regalos, cartas, cosas que había dejado en mi casa, todo a una caja. Mientras lo hacía, me di cuenta de algo incómodo. Muchas de esas cosas ya no me generaban tristeza, me generaban molestia, como si representaran una versión mía que fue demasiado confiada. Pero no todo salió perfecto. En medio de eso, encontré una sudadera que me había regalado en nuestro primer aniversario, y por unos minutos me quedé ahí, dudando. No era fácil cortar de golpe algo que había sido importante tanto tiempo. Aún así, la guardé también. Después vino la parte más difícil, cambiar mi rutina. Dejé de pasar por los lugares donde solíamos vernos, evité ciertos horarios, incluso empecé a sentarme en otra zona del salón. Diego intentó preguntarme qué estaba pasando, pero le dije lo mínimo. No confiaba completamente, no después de cómo reaccionó antes. Y aunque no tenía pruebas de que él supiera todo, sí tenía claro que no había sido del todo honesto. Lo curioso es que, mientras más me alejaba de todo eso, más tranquilo me sentía, pero también más frío. Como si en lugar de sanar, estuviera endureciéndome. Y justo cuando pensé que ya tenía todo bajo control, pasó algo que no estaba en mis planes. Santiago se me acercó durante el descanso, sin rodeos, sin sonrisa, y con una frase que dejó claro que esto estaba lejos de terminar. Tenemos que hablar de Valeria. No respondí de inmediato, solo lo miré unos segundos para ver si iba a agregar algo más, pero se quedó ahí, serio, como si realmente pensara que tenía derecho a iniciar esa conversación. Habla, le dije al final, sin moverme del lugar. Santiago suspiró y se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. Mira, sé que ya viste cosas, y no quiero que esto se haga más grande de lo que es, empezó, y esa frase me dio una idea bastante clara de por dónde iba. Entonces no lo hagas más grande, di la verdad, le corté. Dudó, pero terminó soltándolo. Sí, he estado con Valeria, pero no es como crees. No pude evitar soltar una risa corta. Esa frase siempre significa exactamente lo que creo, le respondí. Se tensó. Ella no quería hacerte daño, solo, ya no estaba segura de lo suyo contigo, y no sabía cómo decírtelo, continuó, como si eso arreglara algo. ¿Y por eso decide inventarse un retiro y desaparecer?, pregunté, ya sin ocultar el tono. Santiago bajó la mirada. Fue idea de los dos, pensábamos que así sería más fácil. Esa parte sí me sorprendió, no por lo que implicaba, sino por lo directo que fue al decirlo. ¿Más fácil para quién?, pregunté, y no respondió. El silencio lo dijo todo. Me acerqué un poco más, lo suficiente para que entendiera que ya no estaba hablando con el mismo Héctor de antes. Mira, no me interesa lo que tengan ahora. Lo único que quería era saber la verdad, y ya la tengo, le dije. Pareció aliviado por un segundo, como si creyera que eso cerraba el tema, pero entonces añadí, lo que sí me interesa es que entiendas algo, esto no se queda así. Frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y por primera vez desde que empezó todo, fui completamente honesto, nada impulsivo, pero tampoco nada que te convenga. No dije más. Me di la vuelta y me fui, dejándolo con más dudas de las que tenía antes. Porque en ese punto ya no estaba reaccionando, estaba decidiendo cómo jugar esto a mi manera. Y lo que ellos no sabían era que ya había empezado. No hice nada al día siguiente, ni al otro. Y eso fue completamente intencional. Mientras ellos probablemente esperaban algún tipo de reacción, yo me dediqué a algo mucho más útil, observar. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como la forma en que Santiago revisaba su celular cada pocos minutos, o como Diego evitaba coincidir conmigo cuando él estaba cerca. Incluso algunos compañeros comenzaron a mirarme raro, como si supieran algo que yo no, o como si pensaran que yo no sabía nada. Eso me confirmó que la historia no estaba tan bien escondida como ellos creían. Un viernes, mientras salía temprano, decidí pasar por la cafetería donde había visto la foto. No esperaba encontrar nada, pero igual entré, pedí algo y me senté en una esquina desde donde podía ver bien el lugar. Pasaron unos 20 minutos y entonces la vi. Valeria.
Entró como si nada, riéndose, hablando por teléfono, completamente normal. Nada de introspección, nada de retiro, nada de cambio espiritual. Solo, ella, viviendo su vida. Y unos segundos después, Santiago apareció detrás. No me vieron. Me quedé quieto, observando, escuchando fragmentos sueltos de su conversación. Ya casi puedo arreglar lo de mi casa, dijo ella, y eso me hizo fruncir el ceño. ¿Su casa? Luego añadió algo peor: cuando vuelva, todo debería estar igual. Ahí fue cuando entendí algo que no había considerado del todo. Para ella, esto era temporal. Una pausa. Un experimento. Y yo, era el punto de regreso. Sentí la rabia subir, pero no me moví. Solo pagué, salí del lugar y caminé sin rumbo unos minutos, procesando eso. Porque si ella realmente pensaba que podía desaparecer, hacer todo esto, y luego volver como si nada, entonces no solo me había subestimado, no me conocía en absoluto. Y justo en ese momento, tomé una decisión que iba a cambiar completamente cómo terminaría todo esto. La decisión no fue impulsiva, aunque sonara así cuando la dije en voz alta, iba a desaparecer también, pero a mi manera. No físicamente, no con mentiras raras, sino sacándola completamente de mi vida antes de que ella tuviera la oportunidad de regresar y actuar como si nada hubiera pasado. Ese mismo fin de semana empecé con lo más visible: cambié mi número, eliminé mis redes principales y dejé activas solo cuentas secundarias que nadie asociaba conmigo. No era para esconderme, era para cortar cualquier acceso directo que ella pudiera usar cuando decidiera volver. Después hablé con mis padres y les expliqué lo básico, sin entrar en drama, solo que quería cambiar ciertas cosas y necesitaba su apoyo. No entendieron todo, pero confiaron en mí. También hice algo que me costó más de lo que esperaba: dejé el grupo de amigos donde todos estábamos, incluyendo Diego. No hice escena, solo me fui. Si él sabía más de lo que dijo, no iba a darle el beneficio de seguir en mi círculo como si nada. Durante esos días cometí un error, uno bastante obvio ahora que lo pienso: asumí que podía controlar completamente cómo me afectaría todo esto. Pero no fue así. Hubo momentos donde me daban ganas de escribirle, de decirle que ya sabía todo, de reclamarle, y una vez incluso abrí el chat y empecé a escribir. Me detuve a la mitad. Borré el mensaje. Porque entendí algo clave: si hablaba ahora, le estaba dando exactamente lo que quería, una confrontación que pudiera manipular. No. Si esto iba a cerrarse, iba a ser bajo mis términos. Y justo cuando sentía que ya tenía todo listo, que solo era cuestión de tiempo, alguien tocó la puerta de mi casa una tarde, sin avisar, sin mensaje previo. Y cuando abrí, confirmé que ella nunca dejó de pensar que tenía el control. Ahí estaba Valeria, parada frente a mí como si hubieran pasado un par de días y no 3 meses, con esa mezcla de enojo y sorpresa en la cara al verme tan normal. ¿Qué hiciste?, fue lo primero que dijo, sin siquiera saludar. La miré unos segundos antes de responder, más por medir la situación que por falta de palabras. Hola, para ti también, le dije, y eso pareció molestarla más. No te hagas, Héctor, fui a tu casa, bueno, ¿a dónde vivías antes? Y me dijeron que ya no estás, que cambiaste todo, que regalaste mis cosas, ¿qué te pasa? Ahí estaba. No venía a explicar, no venía a disculparse. Venía a reclamar. Respiré hondo, apoyándome en la puerta sin abrirla del todo. Me pediste que no te contactara, que hiciera mi vida. Eso hice, respondí tranquilo. Frunció el ceño, claramente no era la reacción que esperaba. Pero no era para que hicieras esto, era temporal, dijo, como si eso lo justificara todo. No pude evitar soltar una pequeña risa. Claro, temporal para ti, contesté. Dio un paso al frente, intentando entrar, pero no me moví. Héctor, estás exagerando, necesitaba espacio, nada más. No tienes derecho a borrar todo así, añadió, elevando la voz. Esa frase me hizo perder un poco la paciencia. No tengo derecho, repetí, mirándola directo. Desapareces 3 meses, me mientes, te veo con Santiago como si nada, y yo soy el que exagera. Se quedó en silencio un segundo, no porque no tuviera respuesta, sino porque no esperaba que lo dijera tan directo. No es lo que parece, empezó, pero la interrumpí. No sigas con eso, ya lo escuché todo. El ambiente se tensó de golpe.
Ya no había excusas suaves, ya no había espacio para fingir. Y lo más interesante fue ver cómo su actitud cambiaba cuando se dio cuenta de que yo no estaba confundido, estaba completamente seguro de lo que había pasado. Y eso, claramente, no estaba en sus planes. Valeria cambió el tono casi al instante, como si estuviera ajustando su estrategia sobre la marcha. Ok, sí, salí con él, pero no fue así de simple, dijo, cruzándose de brazos, ya sin intentar suavizarlo demasiado. No sabía cómo terminar contigo, Héctor, todo era muy rutinario, necesitaba sentir algo diferente. La forma en que lo dijo, tan directa, me dejó claro que no estaba arrepentida, solo estaba tratando de justificarlo. ¿Y mentir era la mejor opción?, pregunté, manteniendo la calma a duras penas. Era la opción menos complicada, respondió, y esa frase terminó de acomodar todo en su lugar. Menos complicada para ella. Siempre para ella. Negué con la cabeza, casi sonriendo por lo absurdo. ¿Y cuál era el plan? Volver cuando te aburrieras, le solté, y por primera vez dudó. No respondió de inmediato. Eso fue suficiente. Ibas a regresar y esperar que todo estuviera igual, continué, recordando lo que escuché en la cafetería. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Me estaba siguiendo?, preguntó, a la defensiva. No, solo dejaste demasiadas pistas, respondí. Se pasó la mano por el cabello, frustrada. Mira, no salió como esperaba, ¿ok? Pero eso no significa que todo esté perdido. Podemos arreglarlo. Esa fue la parte que más me sorprendió, la seguridad con la que lo dijo. Como si realmente creyera que aún tenía esa opción. Me quedé en silencio unos segundos, no porque dudara, sino porque estaba midiendo mis palabras. No hay nada que arreglar, dije finalmente. Su expresión cambió, esta vez sí fue un golpe real. No puedes decidir eso tú solo, respondió rápido. Y ahí fue donde entendí que para ella esto nunca fue una ruptura, fue una pausa unilateral. Pero para mí, eso ya no existía. Y lo que dije después no fue impulsivo, fue lo más claro que había tenido en meses. Si puedo decidirlo, le dije sin subir la voz, y eso fue precisamente lo que la descolocó. Tú decidiste irte, mentir y desaparecer. Yo decidí no seguir esperando. Hubo un silencio incómodo, de esos donde ninguno quiere ceder primero. Valeria me miró como si estuviera tratando de encontrar al mismo tipo que dejó atrás, pero claramente ya no estaba ahí. Entonces, todo esto fue para vengarte, soltó, casi con desprecio. Negué con la cabeza. Si fuera venganza, estaría gritándote o arruinándote la vida. Esto es otra cosa. Frunció el ceño. ¿Entonces qué es? La respuesta me salió más fácil de lo que esperaba, es cerrar algo que tú dejaste abierto a tu conveniencia. Se quedó callada, procesándolo. Intentó otra vez, cambiando completamente el enfoque. Héctor, fueron 3 años, no puedes tirar eso así como si nada. Esa frase sí me pegó un poco, no lo voy a negar, pero no lo suficiente como para retroceder. No los estoy tirando, respondí, los estoy dejando donde pertenecen, en el pasado. Dio un paso atrás, como si eso le hubiera dolido más que cualquier otra cosa. No eres el mismo, murmuró. Exacto, le respondí. Ese es el punto. Por un momento pensé que iba a insistir, que iba a intentar otra excusa, otra forma de darle la vuelta, pero no. Solo se quedó ahí, mirándome, sin saber muy bien qué hacer ahora que no tenía control sobre la situación. Y entonces hizo algo que no esperaba, se rió, pero no de forma alegre, sino frustrada. ¿Y ya, así termina todo? La miré unos segundos antes de responder, porque sabía que esa era la última vez que iba a tener que explicarlo. No terminó hoy, terminó el día que decidiste irte sin decir la verdad. Y con eso, cerré la puerta. Literalmente. Pero lo que no sabía en ese momento, era que aún quedaba un último giro antes de que todo se cerrara por completo. Pensé que eso había sido todo, que después de cerrar la puerta no volvería a saber de ella, pero me equivoqué. 2 días después, Diego me escribió. Fue raro, porque llevábamos días sin hablar, y su mensaje fue directo: tenemos que vernos, es importante. Dudé en responder, pero algo me dijo que aún había piezas sueltas, así que acepté. Nos encontramos en el mismo parque donde hablé con Camila, y desde que llegó supe que no venía a defender a nadie.
Héctor, creo que te debo una disculpa, empezó, sin rodeos. No dije nada, solo lo dejé continuar. Sabía que Valeria estaba viendo a Santiago antes de que se fuera, no todo, pero lo suficiente como para sospechar. Y no te dije nada. Asentí lentamente. No me sorprendía, pero escucharlo igual pesaba. Pensé que no era asunto mío, que si me metía iba a empeorar las cosas, pero al final solo te dejé a ciegas, añadió. Sí, respondí, sin suavizarlo. Se quedó en silencio unos segundos antes de sacar el celular. Hay algo más que deberías ver. Me mostró una conversación antigua entre él y Valeria. No era reciente, era de semanas antes de que ella se fuera. En uno de los mensajes, ella decía claramente, solo necesito que Héctor no sospeche nada hasta que esté segura de lo de Santiago. Sentí ese golpe seco en el pecho, no de dolor, sino de confirmación. No fue duda, no fue confusión. Fue cálculo. ¿Ya hablaste con ella? No, preguntó Diego. Asentí. Entonces ya sabes cómo es. Guardó el celular y suspiró. Solo quería que tuvieras todo el panorama. Lo miré unos segundos antes de decirle, llegaste tarde, pero al menos llegaste. No era perdón, pero tampoco era rechazo total. Porque al final, ya no necesitaba ajustar nada más. Todo estaba claro. Y con eso, por fin, no quedaba nada pendiente. Actualización, ha pasado un mes desde todo eso, y honestamente, la parte más rara no fue el final, fue lo que vino después. Al principio esperaba sentir alivio inmediato, como si todo se resolviera en el momento en que cerré la puerta, pero no fue así. Hubo días donde me sentía vacío, otros donde me daba rabia recordar detalles específicos y algunos donde simplemente no pensaba en nada. Lo que sí cambió fue cómo veía todo. Dejé de cuestionarme qué hice mal o qué podría haber hecho diferente, porque con el tiempo entendí algo bastante simple, no puedes arreglar algo que la otra persona ya decidió romper en silencio. Supe por terceros que Valeria intentó hablar mal de mí al principio, diciendo que exageré, que reaccioné mal, pero no le funcionó como esperaba. La gente no es tonta, y cuando las versiones no coinciden, tarde o temprano algo se nota. También supe que lo de ella con Santiago no duró mucho. No me dio satisfacción, pero tampoco me importó. Y eso fue lo más raro de todo, la indiferencia. Diego y yo hablamos un par de veces después de eso, no volvimos a ser exactamente iguales, pero al menos quedó una base más honesta. Y yo, seguí con mi vida. Cambié rutinas, conocí gente nueva, me enfoqué en lo que venía después de la preparatoria. No fue una transformación dramática ni perfecta, pero fue real. Si alguien está leyendo esto esperando una gran venganza o un momento épico donde todo se equilibra, no funciona así. A veces lo más fuerte que puedes hacer no es devolver el golpe, es simplemente no estar ahí cuando la otra persona espera que sigas disponible. Y en mi caso, eso fue más que suficiente para cerrar todo de una vez.